Este segmento es presentado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Y Currents. Ya estamos en nuestro segmento de running. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, Jesús de Jorge. Jesús, bienvenido a la Red Fit. Un gusto tenerte nuevamente como invitado dentro de nuestro segmento de running de esta semana. Te agradecemos ahí mucho el que has aceptado la invitación y el tiempo, Jesús. Muchísimas gracias y como siempre un placer por vuestra invitación. Muchas gracias, Jesús. Pues aprovechando ahí tu profesión de preparador físico, aprovechando ahí tus conocimientos, te cuento de qué nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de running de esta semana. Quisiéramos hablar acerca de la importancia del entreno de fuerza en los corredores, Jesús. Hace algunos tiempos, hace algunos años, los corredores pues solo se dedicaban a correr y eso era todo, ¿verdad? Y hoy, conforme tenemos más información, pues los atletas se preparan de mejor manera y pues han entendido que el entreno de fuerza es muy importante, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, todo el mundo debería de estar siendo consciente ya de que una buena estructura de fuerza, una buena estructura muscular para un corredor, lo que le va a permitir es poder correr más y poder correr más duro. Entonces, eso va a permitirles aumentar los volúmenes de entrenamiento, las intensidades de entrenamiento, gracias a esa fuerza, ¿no?, que uno va trabajando por afuera. Ok, súper. Por ahí preparamos algunas preguntas que tienen que ver con este tema y pues ahí con ayuda de tus conocimientos vamos a estarlas resolviendo, ¿te parece? Sí, claro que sí. Listo, la primera pregunta, Jesús, dice, ¿por qué es tan importante que un corredor incluya el entreno de fuerza dentro de su rutina semanal, Jesús? Pues mira, como tal y como me había introducido anteriormente, preparar una buena musculatura, preparar una buena estructura del cuerpo le va a permitir al corredor pues que esas calidades de entrenamiento sean de mayor cantidad, que esas calidades de entrenamiento puedan ir a aumentarlo el volumen y al final pues para poder correr más rápido necesitas correr más y a medida que vas corriendo más pues vas a correr más rápido y el hecho de tener una buena fuerza y una buena estructura muscular nos va a ayudar, nos va a facilitar que se produzca. Ok, súper. Es decir, de que es bien importante que el corredor incluya estas rutinas de entreno de fuerza dentro de su rutina semanal y dentro de su rutina mensual, ¿verdad? Hay que se platique con el coach que le lleva su programación y que sean incluidas como parte de sus entrenos, ¿verdad, Jesús? Sí, sí, 100%. Ya te digo, al final eso les va a generar también una mayor prevención de lesión, que los volúmenes, sobre todo si son largas distancias, corredores de maratón y demás, pues que puedan asumir un volumen alto, porque al fin y al cabo, para tener un buen resultado en una maratón, por ejemplo, pues necesitas mucho volumen de carrera. Y el estar fuerte y muscularmente preparado va a hacer que ese Claro. volumen de carrera lo pueda absorber bien. Ok, excelente. La segunda pregunta, Jesús, dice, ¿qué beneficios específicos aporta la fuerza a la técnica y al rendimiento en carrera, Jesús? Pues mira, fíjate, si entiendes desde el punto de vista biomecánico, que al final es uno de los principales temas a tener en cuenta en la técnica de carrera, eh, el hecho de trabajar en esos ángulos donde pues, la flexión de cadera, la flexión de rodilla y demás se producen durante la pisada, pues nos va a facilitar que eso lo seamos capaces de repetirlo durante mayor tiempo. Entonces, al fin y al cabo, uno tiene que tener en cuenta que una muy buena técnica de carrera le va a facilitar a ser mucho más eficiente a lo largo de la carrera, ¿no? O sea, va a ser eficiente a la hora del gasto energético y esas eficiencias pues les va a mejorar el rendimiento. Muchas veces, sobre todo los corredores amateurs, son capaces de mantener la técnica al principio del entrenamiento, pero a medida que avanza el entrenamiento pierden la carrera y entonces se topan una doble barrera. Una, la fatiga que te está produciendo el propio entrenamiento y dos, esa pérdida de técnica de carrera hace que su pisada, su zancada sea aún más mala, sea peor, sea menos eficiente, tenga que necesitar más energía justo en un momento donde le está faltando energía. Entonces, el hecho de trabajar la fuerza nos va a facilitar eso, ¿no? Que esa aparición de fatiga que nos produzca una pérdida de técnica de carrera, pues se vaya alargando un poquito más y seamos capaces de mantenerla en el tiempo. Y eso nos vaya a hacer, pues al fin y al cabo, un poquito más eficientes y sostener entrenamientos más duros.
Sí, es que por ahí pues muchas veces no hacemos la reflexión de que el tener un core fuerte, una espalda fuerte, unos hombros fuertes, unos brazos fuertes, pues al corredor todo esto le ayuda a mantener la postura por mayor tiempo, ¿verdad? Y por lógica pues también mantener una buena técnica, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos débiles en todos estos músculos que mencionamos, pues mantenemos esa postura y esa buena técnica por corto tiempo, ¿verdad? Exactamente, y al final eso pues produce más fatiga y entonces empeora tu rendimiento. Es correcto. La siguiente pregunta, Jesús dice, ¿con qué frecuencia y qué tipo de ejercicio recomiendas trabajar la fuerza para evitar lesiones sin afectar el volumen de carrera, Jesús? Por ahí muchos corredores a veces tienen el miedo de decir, bueno, si meto estas sesiones de entreno de fuerza, por ahí voy a disminuir mis sesiones de carrera y por ahí voy a parar corriendo menos kilómetros a la semana o menos kilómetros al mes, ¿verdad? Esa va a ser la clave del buen entrenador de fuerza, que te sea capaz de dar esa dosis perfecta para que tu volumen de carrera no baje, sino al revés, que seas Claro. capaz de aumentarla, ¿no? Y claro, ahí es donde va ese estira y afloja de qué tan intenso hago el entrenamiento de fuerza para que después puedas tener fuerza para hacer un entreno de calidad duro y fuerte. Y ahí está el manejo, ¿no? Yo siempre recomiendo, sobre todo en medio de procesos de medias maratones o maratones, en este caso, de larga distancia, que sean 2 sesiones a la semana de fuerza. Y que Ok. esas 2 sesiones no sean mayores a 40-45 minutos. Porque al final, si yo genero esas típicas sesiones de fuerza de 1 hora, hora y cuarto, hora y 20, hora y media, al final estamos generando tanta fatiga que esa gráfica de qué tanto logro, qué tan beneficio logro meterle fuerza versus la fatiga que genero, se está volviendo contraproducente, ¿no? Le genero tanta fatiga que no le doy tiempo a recuperarle al cuerpo para que después esté predispuesto a poder correr, que al final el correr es lo más importante de un corredor. Y es por eso que delimitamos esa sesión a 40-45 minutos máximo. Y qué bueno que toqué exactamente ese punto, porque hay muchos corredores que tienen ese miedo, el no excederme en mi entreno de fuerza, porque quizás cuando me toque entrenar mi carrera, cuando me toque salir a correr, pues voy a estar muy fatigado o tal vez no voy a estar totalmente recuperado de mi sesión de entreno de fuerza, ¿verdad? Entonces es bien importante que hayas tocado ese punto. Sí, sí. Y luego también otro de los puntos más importantes no solo es el tiempo total de la sesión, sino que no superen los 6 o 8 ejercicios de fuerza. Es decir, las típicas, porque claro, en Claro. 40 minutos yo puedo hacer 12, 18, 10 o 8 ejercicios. Pues lo ideal es que hagas entre 6 y 8 ejercicios de fuerza, no más de eso, y que los tiempos de descanso entre los ejercicios pues sean bien elongados, sean bien largos, ¿no? Bien largos me refiero pues que sean entre minuto y medio a 2 minutos y medio o 3. No le pongo un número en concreto porque al final el tiempo del descanso va a depender mucho de cada quien y del estado de forma de cada uno, ¿no? Pero sí que se supongan que sean lo suficientemente largos como para no fatigarse y acumular tanta fatiga durante la sesión. Ok, súper. Y la última pregunta por cuestiones de tiempo, Jesús dice, ¿qué errores comunes cometen los corredores al intentar incorporar trabajo de fuerza en sus entrenos, Jesús? Los errores más comunes que en base a tu experiencia hayas visto. Lo más común es meterse en clases generales, típicas clases funcionales que dan los gimnasios y demás, que el objetivo de esa planificación que le haya hecho el entrenador en su día no va para nada enfocada a tu rendimiento como corredor, que los ejercicios no se asemejen para nada o vayan a beneficiarte en esos grados de trabajo que te fortalezcan la musculatura para mantener la técnica de carrera como hablábamos anteriormente, o meterse también en crossfits o sesiones tan altamente intensas que al final el crossfit, si uno lo entiende, es un deporte. O sea, el crossfit es un Claro, deporte. Entonces, meterte en una sesión de crossfit es meterte a una sesión de un deporte, que no tiene meterte nada a que un ver. deporte extra que ya estás haciendo. Exactamente. Exactamente. Entonces, otro grave error es utilizar esos tipos de gimnasio, que no estoy en contra de ellos, pero si estamos hablando desde el punto de vista de un corredor, pues sí que no los recomiendo para nada. Sí, es decir, de que entender de que la carrera, el correr es tu deporte principal y el entreno de fuerza, pues es un entreno complemento a tu deporte, ¿verdad? Y que sea el entreno de fuerza específico para mejorar
en tu deporte, que es la carrera, ¿verdad? Exactamente, eso es. Ok, súper. Pues estas son las preguntas que nos da chance de platicar por cuestiones de tiempo, Jesús. Como siempre, te agradecemos ahí mucho el que hayas aceptado la invitación y el que compartas tus conocimientos ahí con toda la gente que nos ve y nos escucha. Por último, si nos pudieras recordar cómo apareces en redes sociales, Jesús, para que las coloquemos ahí en pantalla. Sí, aparezco como Coach JDJ y bueno, cualquier cosa o duda que tengáis, pues me podéis escribir un mensajito sin culpa alguna. Excelente, ahí la vamos a estar colocando en pantalla. Qué gusto saludarte nuevamente, Jesús. Un abrazo ahí a la distancia y fue un gusto ahí platicar este ratito con vos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de running. Continuamos con más. Presentado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Y Currents, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies.